para hablar del tema de la identidad de género, de cómo poder abordarlo con nuestros chicos. Tenemos a nuestra queridísima Claudia Naranjo, a la Claudita, alguien a quien admiramos mucho y sabemos que tiene mucho por entregar, así que te damos la bienvenida y te damos muchas gracias, Claudia, por ayudarnos con este tema. Así que muy bienvenida. Adelante. Ya, hola, ¿cómo están todos? Y bueno, si me pidieron hoy día compartir este tema, yo no sé en qué estaba cuando dije que sí, pero porque es un tema bastante nuevo y que a veces cuesta como un poco abordarlo, pero la verdad es que es un tema súper actual. De hecho, hace solo unos minutos me llegó esta noticia que se las voy a leer, no se las voy a mostrar, dice: hoy, 14 de octubre, Registro Civil entrega la primera cédula de identidad a una persona no binaria en Chile. Tras un fallo favorable de la Corte de Apelaciones, hoy el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad a una persona no binaria. Y en su carnet, entonces, nuestro carnet dice femenino o masculino, en su carnet hay una X. Y es un tema, entonces, que está muy en boga. Por ejemplo, también el porcentaje de personas que no se considera o que tiene esta como confusión de género, si bien no es mucho, si nosotros pensamos en cuanto a la población, por ejemplo, entre de 13 y 17 años, el 1,4% considera que tiene esta confusión, pero resulta que en los últimos 5 años el porcentaje se ha duplicado. Por lo tanto, es un tema que viene en boga y eso es lo que vamos entonces a compartir. Voy a compartir entonces la presentación. Ahí está, ahí se ve, ¿cierto? Súper. Entonces el tema de hoy es identidad de género y como subtítulo yo le puse respondiendo con compasión, valentía y verdad. Ahí está. Entonces hoy día vamos a ver 3 cosas. 1, ¿qué se entiende por identidad y teoría de género? Vamos a ver también una mirada cristiana a la teoría de género y cómo hablar de esto con los niños, que yo creo que es lo que más quizás nos urge hablar. Entonces, como me dijeron que tenía 1 hora, yo voy a cronometrarme aquí para hablar 20 minutos y tratar de no pasarme, pero si nos pasamos, por favor, espero que me tengan un poquito de paciencia. Entonces, para hablar sobre el tema de identidad de género, primero decir que, no, perdón, para hablar de identidad de género tenemos que volver quizás un poco atrás para ver desde dónde se enmarca esto, y esto surge desde lo que se entiende como diversidad sexual. Y la diversidad sexual hace referencia entonces a las diversas formas de expresar afecto y erotismo y las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Y principalmente lo que hace es cuestionar la idea de que exista una única forma de vivir la sexualidad y los afectos. Por lo tanto, acá se incluye la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etc. Pero principalmente lo que hace entonces es cuestionar que hay una forma única. Y entonces, la teoría de género, y acá explicar que a mí yo no hablo mucho de ideología de género, porque es un concepto que puede ser un poco controversial y que siento que desvirtúa o nos saca del foco de lo importante. ¿Por qué? Porque por un lado hay un sector de la población, por decirlo así, que dice que hay una ideología de género, que se quiere instaurar, que se quiere adoctrinar a los niños, que se los quiere imponer mediante diversas leyes, pero hay otro sector de la sociedad, lo que se consideran quizás más liberales o más progresistas, y dicen, no, es mentira que existe una ideología de género, sino que es un concepto inventado por gente más conservadora, gente que dicen, no sé, que son de ultraderecha, que simplemente lo que quieren es no reconocer las diversidades e inventan esto. Entonces ahí se empiezan a entrampar en una pelea
que siento yo que es súper astuta, porque al final se empieza a discutir un tema político en vez de enfocar lo realmente importante. Entonces, si bien es cierto, yo sí creo que hay algo que se quiere instaurar, que se quiere imponer, trato de no ocupar ese concepto porque desvirtúa un poco la conversación. Entonces sí, hablo sobre lo que es la teoría de género, ya que es algo instaurado y que es una idea de carácter interdisciplinario que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho simplemente psicológico y cultural. Y plantea entonces que las diferencias entre un hombre y una mujer no provienen de la naturaleza biológica, sino que de una construcción social y cultural. O sea, acá el hecho de haber nacido hombre o mujer es algo netamente anecdótico que no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia en quiénes somos. Y entonces, de esta forma, el género se disocia del sexo de la persona. Entonces, desde esta óptica, cada uno puede crear su propia identidad sexual. Y entonces, dentro de esta teoría de género, surge lo que es la identidad de género, que es el concepto que uno tiene de uno mismo como un ser sexual y todos los sentimientos y emociones que esto conlleva. Y se relaciona entonces con el cómo sentimos y vivimos nuestro cuerpo desde el ámbito personal y cómo lo llevamos al ámbito público. Recuerden esto en su cabeza, cómo lo llevamos al ámbito público. Y entonces se trata de la forma individual e interna de vivir el género, lo que, según la teoría de género, puede o no corresponder con el sexo que nacemos. Por ejemplo, en mi caso, yo nací mujer, pero según la teoría de género yo podría sentirme no como una mujer, podría sentirme como un hombre. Y lo que la identidad y la teoría de género plantea es que a mí el sexo me lo asignaron. No es porque yo nací con genitales femeninos, con cromosoma XX, no. Ellos plantean que uno le asignan el sexo al nacer, así casi como aleatorio, y que entonces yo puedo no corresponderme con este género con el que nací. Entonces, desde esta perspectiva, plantean la teoría de género que la identidad sexual de una persona tiene estos 4 componentes. Uno que es la identidad de género, cómo yo me reconozco. Por ejemplo, yo, Claudia Naranjo, yo nací mujer y me reconozco como mujer. Luego está, por otro lado, lo que es la orientación sexual, hacia qué género yo me siento atraído. Por ejemplo, yo, Claudia Naranjo, me siento atraída hacia los hombres, o sea, en verdad me siento atraída solo hacia mi esposo, pero entendiéndolo de esa manera es orientación sexual hacia los hombres, y luego el rol de género, que es qué es lo que yo entiendo que es ser una mujer, por lo tanto yo voy a tomar mi lugar en la sociedad como lo que se entiende que es una mujer, y la expresión de género, que es cómo la sociedad ve que es una mujer. Por ejemplo, ocupar cierto tipo de ropa, ocupar maquillaje, ocupar el pelo de cierta forma. Y que el fin de género se relaciona mucho con la identidad y el rol de género. El tema es que todos estos ámbitos, según la teoría de género, van por carriles totalmente distintos. Por ejemplo, yo podría ser mujer, o sea, yo nací mujer, pero podría sentirme como un hombre en mi identidad de género. Pero eso no implica que entonces mi orientación sexual sea hacia las mujeres. Por ejemplo, hay casos de mujeres que nacen mujeres, su identidad de género es reconocerse como hombre, pero su orientación sexual sigue siendo sentirse atraída hacia los hombres. Entonces acá se empieza a crear una confusión y cada cosa va por un carril distinto. Pero lo que sí importa mucho es el tema de la expresión de género. Por ejemplo, vemos que se habla mucho de que las personas que tienen esta confusión quieren que el resto los reconozca por el género que ellos se sienten. Por ejemplo, si yo soy mujer, pero me siento hombre, yo quiero que me reconozcan como hombre, que me den la opción de usar entonces un baño de hombres, que el nombre, si yo me quiero llamar, no sé, Pedro, me reconozcan legalmente como Pedro, porque ellos consideran, o se consideran dentro de esta teoría, que para yo sentirme pleno, debo ser reconocido por lo que siento. Y por eso vemos que se hace tanto hincapié en el cómo reconocen los demás. Porque uno podría decir, bueno, ya, si tú te sientes como, naciste mujer y te sientes como hombre, problema tuyo.
pero no es problema mío, porque yo necesito que el resto me reconozca como tal. Y ahí entonces donde nosotros empezamos a ver en la sociedad que empiezan a surgir todos estos conflictos. Entonces empiezan a aparecer un montón de conceptos y definiciones que a veces nos pueden confundir. Hay muchas más que estas, pero estas son como las más utilizadas o las más comunes. Y entonces hablamos de las personas cisgéneros, que son personas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Aquí dice asignado al nacer porque lo saqué como de un lugar que, claro, que plantea que a uno le asignan el sexo, ¿ya? Pero, entonces, por ejemplo, yo soy una persona cisgénero, según esta teoría. Yo nací mujer y me siento como mujer. Pero también están los transgéneros, que son las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. Y luego está el transexual, que es la persona que entonces, como no se siente identificada con su género, adquiere características físicas del sexo opuesto, ya sea mediante intervenciones quirúrgicas o a través de tratamientos hormonales. También empiezan a aparecer otros conceptos, por ejemplo, el género fluido, que es una persona que su identidad no es fija. Entonces, se siente como una mezcla de hombre y mujer, y unos días puede que se sienta más hombre y otros días puede que se sienta más mujer. Hay otro que no lo puse acá, que no puedo recordar el nombre ahora, pero que es un tipo de género que cambia al momento de reconocer cuál es mi género. Por ejemplo, yo nací mujer y me siento hombre, pero al momento que yo me reconozco como hombre, entonces cambio a ser mujer, pero cuando yo me reconozco como mujer, entonces cambio inmediatamente. Entonces como que nunca se define con nada. Y luego está el no binario, que es una persona cuya identidad de género siente que no encaja con la estructura de lo que nosotros entendemos entre hombre y mujer. Es como, yo me siento que no soy nada, soy ser humano, pero yo no encajo ni con lo que se entiende por ser hombre, ni con lo que se entiende por ser mujer. Y la verdad es que hay muchas más definiciones. Hay un glosario de más de 100 tipos de identidad de género, pero estas son las más comunes y más reconocidas o más usadas, por decirlo así. El tema es, ¿cómo llegamos a esto? Por ejemplo, si hoy yo entro a la oficina de mi doctor y le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que soy Shakira, me va a decir que yo tengo un delirio de personalidad. Y lo más probable es que me trate con antipsicóticos, me haga una terapia psiquiátrica, psicológica, etc. Pero si yo entro a la oficina del mismo doctor y le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo soy un hombre, me va a decir, felicitaciones, a usted es una persona transgénero. Por ejemplo, si voy al mismo doctor y le digo, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que soy una persona amputada en un cuerpo de una persona completa con todas sus extremidades, así que necesito, por favor, que para que yo me sienta identificada con quién soy, ampute mi pierna derecha, porque siento que no es parte de mí, me va a diagnosticar con un trastorno de integridad de la identidad corporal. Pero si yo entro y le digo, ¿sabe qué? Yo soy hombre, por lo tanto, quiero que usted me someta a una cirugía, a una doble mastectomía, que elimine mis senos para yo sentirme como soy, lo más probable es que esa operación sí se haga. Entonces, según la mayoría de las organizaciones médicas, si alguien quiere amputar un brazo sano o una pierna sana, tiene una enfermedad mental. Pero si hoy alguien quiere amputar senos sanos, un pene sano, testículos sanos, es una persona transgénero y no hay ningún problema. Entonces, incluso desde la perspectiva médica, empiezan a haber acá ciertos conflictos y uno dice, bueno, ¿y en qué momento llegamos a esto? Y hay tres variantes. Uno, son ideas que vienen de la mano del movimiento feminista, por ahí por los años 50, desde el movimiento feminista empiezan a surgir estos estudios de género, que hablábamos al principio, que empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Y qué es ser mujer? Y en ese momento se cuestionaba más que nada el tema del rol de hombre y mujer. ¿Es solamente el hombre el proveedor? ¿Es solamente la mujer la que debe estar en la casa? Pero estos estudios se empiezan como a extremar, por decirlo así, y ya se empieza a cuestionar absolutamente todo de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Por otro lado, viene el carril de la revolución sexual del siglo XX y siglo XXI, que comienza por ahí por los años 60, 70,
con los movimientos hippies, o lo que nosotros tradicionalmente decimos como los movimientos hippies, que promulgaban este amor libre, que empieza a cuestionar entonces de que la sexualidad deba ser algo que se viva solamente en el matrimonio, sino que puede estar permitido que yo tenga un amor libre, que lo viva de forma libre, fuera del matrimonio, incluso con múltiples parejas. Luego avanzamos en el tiempo y a eso se le comienza a agregar que, ¿sabes qué? Que en este amor libre ya el concepto de que debe ser entre hombre y mujer también lo vamos a cuestionar. Por lo tanto, empezamos a fuertemente entrar con el movimiento homosexual. Y ahora, entonces, en las últimas, no sé, años, comienza con el tema de la identidad de género. Y esto está ligado a que en los últimos, no sé, 20 años, por decirlo así, se trató mucho, si ustedes buscan en internet, que se buscaba el gen gay, lo que se decía, o el gen homosexual, de tratar de, desde la medicina, decir que había un gen, algo que me hacía nacer homosexual. Bueno, desde ahí por el año 2018-2019, si ustedes se dan cuenta, en los últimos años ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque en esos años, 2018-2019, si ustedes buscan en internet, van a ver que todos estos estudios no fueron concluyentes. No pudieron decir, sí, uno nace, hay una raíz biológica para esto. Entonces, como este sustento de que yo podía ser homosexual porque había un sustento biológico se cayó, entonces ahora es simplemente seamos lo que cada uno quiere ser. Es como, aceptémoslo, pero como ya no tenemos este fundamento biológico, bueno, pero si yo lo quiero ser y lo siento así, simplemente lo voy a hacer. Y por estos tres carriles entonces llegamos a lo que hoy conocemos por la teoría de género o ideología de género. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta ideología de género, lo primero que se nos viene a la cabeza, o lo que más se nos viene a la cabeza, es el concepto de disforia de género, que es el término para esta sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando mi sexo biológico no coincide con mi identidad de género. ¿Ya? O sea, cuando yo, Claudia Naranjo, nací mujer, pero no me siento mujer. Y bueno, en el pasado esto, antes se denominaba trastorno de identidad de género, hoy ya no es trastorno, por lo tanto cambió el nombre a simplemente disforia de género. Ahora, ¿cuáles son los factores que tienden a relacionarse con la disforia de género? Baja autoestima. Ahora, quiero aclarar un concepto. Así como, por ejemplo, les acabo de decir que hace cuántos, 2018, 2019, o sea, hace cuánto, 4 o 5 años atrás, cambió el concepto de la homosexualidad, que se buscaba como un fundamento biológico. Esto es un tema totalmente nuevo. Entonces lo que voy a compartir ahora es lo que es ahora. Puede ser que en 5 años más esto ya esté totalmente descontextualizado, porque esto va cambiando constantemente porque también se está tratando de acomodar para que sea aceptado socialmente. Entonces, hoy en día se dice que los factores que se tienden a relacionar con la disforia de género es baja autoestima, ansiedad, depresión, falta de identidad, trastornos de alimentación, desórdenes de personalidad, autolesiones y dificultades de socialización. Pero acá hay dos teorías, por decirlo así, o dos visiones. Una que dicen, obviamente, una persona que no se siente identificada con el sexo que nació y que sufre por esto, que sufre porque quizá es discriminada, porque el resto no la reconoce como ella se siente, lo más probable es que obviamente va a tener baja autoestima, problemas de ansiedad, de depresión, dificultades para socializar, etc. Pero hay otra teoría, por decirlo así, que dice que el tema de la disforia de género es simplemente consecuencia de esto, que personas que tienen baja autoestima, que personas que tienen dificultades de socialización, llegan a tener disforia de género. ¿Se entiende, no? Unos lo ponen antes, que es la disforia de género, es la causa de todo esto, y otros dicen, no, la disforia de género es consecuencia de todo esto. Es un poco lo que se dice también del tema de la homosexualidad, que
ciertos aspectos que están acá, la mayoría de estos también se relacionan a la homosexualidad, y que claro, que se decía, obviamente, si una persona homosexual se siente discriminada, va a tener problemas de baja autoestima, de ansiedad, de depresión. De hecho, en la población homosexual, los suicidios son mucho más altos que la población heterosexual. Y uno diría, bueno, obvio, si están siendo discriminados, obvio que van a tener una profunda depresión. Pero resulta que en aquellos países que son aceptados socialmente, que se pueden casar, que pueden tener hijos y que socialmente en verdad no tienen ningún, o sea, no sé si la palabra es ningún conflicto, los índices de suicidio son muy similares. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se están siendo aceptados? Se siguen sintiendo en un estado en que muchos de ellos deciden terminar con su vida. Entonces, como les digo, acá esto es lo que hoy se relaciona, pero están estas dos teorías. Uno pone la disforia de género como causa de esto y otros lo ponen como consecuencia de esto. Entonces, eso es una mirada súper superficial del tema, porque la verdad es que el tema es mucho más profundo, mucho más complejo, pero para lo que queremos abordar hoy, la idea era dar una pincelada de qué es lo que estamos entendiendo. Ahora entonces, el tema es desde un punto de vista cristiano. ¿Cómo miramos este problema de identidad de género? Y acá entonces va este subtítulo que yo les pondría, que es respondiendo con compasión, valentía y verdad. Quiero partir que claramente la Biblia explicita claramente que fuimos creados hombres y mujer. La teoría de género cuestiona esta dualidad de masculino y femenino. La quiere eliminar, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de esta educación sexual en los colegios no sexista, lo que plantea es esto, y lo plantea primero partiendo de un punto de vista quizás súper bonito, por decirlo así, porque dicen, es que nosotros no queremos discriminar, nadie quiere discriminar. Entonces, como hay niños que se pueden sentir ni hombre ni mujer, entonces eliminamos todo lo que sea de género. También para no estigmatizar que es ser hombre y mujer, pero desde el concepto, o sea, desde su base, están cuestionando que existe un masculino y un femenino. Y nosotros desde el Génesis vemos que Dios claramente pone estos dos conceptos, que fuimos creados hombres y que fuimos creados mujer, y que hay una masculinidad y una feminidad y características para cada uno de ellos. Bueno, Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, el ser hombre y ser mujer es ser creados a la imagen de Dios. Y anular esta dualidad masculino-femenino es prácticamente, ahora pienso yo, estar anulando la imagen de Dios. Y dice que los bendijo. Y en otro versículo dice que cuando los creó hombre y mujer, dijo que lo que había creado era muy bueno. Cuando Dios hace toda la creación, dice que lo que hizo fue bueno. Pero luego cuando dice que crea a hombre y mujer, es la primera vez que dice que lo que creó fue muy bueno. Por lo tanto, podemos ver en la palabra de Dios que ser hombre o mujer es el plan de Dios para la humanidad. No plantea intermedios, no plantea el no ser nada, sino que cada uno de nosotros está catalogado por hombre y mujer, y que Dios nos creó, y que el nacer hombre o mujer no es arbitrario, no es simplemente una, no sé, consecuencia genética, no, sino que hay un plan de Dios. Para mí el haber sido mujer y para las personas que son hombres hay un plan de Dios en que sean hombres. No es porque sí, no es aleatorio, no es porque nos tocó, sino que Dios nos creó así porque Él tiene un plan en esta dualidad. Bueno, este concepto de hombre y mujer aparece en el Génesis, pero luego Jesús lo vuelve a reafirmar en distintos versículos. Acá yo puse solo uno, cuando dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Por lo tanto, Jesús entonces está reafirmando este concepto de hombre y mujer. Y también vemos en otros versículos, que no los vamos a leer ahora, pero si ustedes quieren los anota y los lee después, es que la Biblia condena cualquier otro tipo de unión.
y las condena claramente, no deja ambigüedades. Por otra parte, la teoría de género dice que esto es normal y es natural, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no hablan de si es bueno o malo. Si es bueno o malo lo hablamos nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos un concepto de que hay un Dios y que existe el bien y existe el mal. Para la teoría de género, que de partida no parte reconociendo a Dios, habla de lo natural y habla de lo normal. No interesa si es bueno o malo, porque ellos ni siquiera tienen este concepto o avalan este concepto del bien y el mal, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ir a hablar con alguien que está a favor de esto y nosotros le hablamos del bien y el mal, o sea, cero argumento, porque ellos ni siquiera reconocen esto. Y ellos dicen, es normal y es natural. Entonces yo digo, bueno, y yo como cristiana, entonces, ¿cómo respondo a esto? Y yo les diría, sí, ok, si tú me hablas de que es natural, yo te avalo ese concepto. Pero resulta que en Romanos 8:5 dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, porque sí, es natural y nuestra naturaleza es pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces a mí vienen y me dicen, ¿es natural? Ok, es natural, pero la palabra de Dios dice que mi naturaleza es caída. Por lo tanto, tú me estás dando en el punto de que si tú me dices que esto es natural, esto es contrario a Dios. Y lo dice la palabra del Señor. Por otra parte, mucha gente nos va a decir, bueno, pero es que yo soy así, y es que yo me siento así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien que viene a decir, pero ¿por qué Dios no me acepta así? Bueno, porque resulta que el Evangelio se trata de arrepentimiento, de nacer de nuevo y de negación a uno mismo. En la palabra del Señor en ninguna parte dice que debo sentirme bien conmigo mismo, sino que yo debo rendir mi vida al Señor y someter a Él todos mis deseos. Y Jesucristo mismo, Él predicaba el arrepentimiento. Acá me puse un versículo, Marcos 1, 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, este argumento de por qué Dios no me acepta así, porque mi naturaleza es caída, mi naturaleza es pecaminosa y el evangelio justamente se trata de esto, de arrepentirme y nacer de nuevo. Si no bien yo podría decir, bueno, ¿y por qué Dios no me acepta, no sé, en mis deseos de avaricia? A nadie se le ocurriría decir, bueno, sí, no. Y todos tenemos deseos pecaminosos y llegamos al Señor con estos deseos y tuvimos que someterlos a los pies de Cristo. Por otra parte, algunos pueden decir, bueno, es que es así como yo me siento, es lo que siento en mi corazón, pero resulta que la palabra del Señor también nos dice que el corazón nuestro es lo más engañoso que hay. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y la verdad es que hoy vivimos en una sociedad que avala los sentimientos, que nosotros simplemente debemos ser, actuar y vivir según lo que nosotros sentimos, independiente de lo que pase a nuestro alrededor. Y eso es lo que se avala. Pero la Biblia nos dice que nuestra vida no nos debemos guiar por los sentimientos. De hecho, Proverbios 3, 5 al 7 también dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Por lo tanto, la Biblia constantemente nos está diciendo que es Él el que sabe realmente qué es lo que es mejor para nuestra vida y cómo debemos vivir nuestra vida. Y por lo tanto, lo que yo sienta no es lo más importante. Y lo que yo siento debo llevarlo también entonces a los pies del Señor. Ahora,
la verdad es que Dios ama y busca a aquellos que tienen confusión de género también. La palabra del Señor dice, en este versículo ultra archiconocido, Juan 3:16, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice, pues Dios amó tanto al mundo, a excepción de los que tienen confusión de género. No, en este de que los amó tanto, ellos también están incluidos. Y también en 1 Timoteo 2, 4 al 6 dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos, incluidos quienes tienen confusión de género, incluidos quienes tienen confusión sexual. Cristo también murió por ellos. Y también vemos que Dios puede transformar y restaurar. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá viene la parte importante. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Normalmente nosotros separamos estos versículos y nos quedamos en los primeros para condenar. No, es que Dios estas cosas las aborrece. Pero no podemos separar estos versículos porque de hecho dice que en esta iglesia de Corintios había gente que en su antigua vida era fornicaria, era idólatra, era pervertida sexual, eran sodomitas, eran adúlteros. Lo dice, esto eran algunos de ustedes eran esto. No lo hubiera escrito si no lo hubieran sido. Pero dice, ya han sido lavados. Por lo tanto, a veces nos preguntamos, ¿pero Dios podrá transformar? Acá hay un ejemplo en la palabra del Señor que dice claramente, sí, ustedes que practicaban estos pecados fueron transformados. Y eso es una realidad para nosotros hoy también. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en mente que Dios puede restaurar la vida de cualquiera, incluso de las personas que tienen confusión de género. Y nuestra misión entonces, si entendemos esto, que Dios les ama y que Dios puede restaurar, nuestra misión en ningún caso es juzgar, discriminar o buscar heterosexualizar a estas personas o cisgenerizar. Yo no sé si existe esta palabra cisgenerizar, pero la acabo de inventar. Que es buscar que se sientan realmente acordes al sexo con el que nacieron. Nuestra misión es simplemente orar, evangelizar, mostrar amor y compasión. ¿Y por qué? Porque en otro tiempo todos nosotros que estamos hoy conectados también fuimos enemigos de Dios. Por lo tanto, no podemos ponernos en este lugar de, como en un altar moral, en una superioridad moral de comenzar a juzgar, a discriminar. Y yo creo que acá en verdad todos tenemos que hacer un mea culpa. Yo creo que sí, creo que todos tenemos que hacer un mea culpa en que a veces nos hemos burlado de estas personas, en que hemos hablado de forma despectiva de estas personas, cuando nosotros en verdad debemos reconocer que Dios les ama a ellos con un amor eterno, de la misma forma que nos amó a nosotros. Y muchas veces pareciera que nos importa más la parte externa y no el corazón de las personas. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, ya, por ejemplo, si yo, Claudia Naranjo, me hubiera ido de la casa con un hombre no cristiano a vivir una vida que no corresponde a lo que siempre me enseñaron, quizás ella se hubiera sentido mucho más cómoda que si yo le hubiera dicho, mamá, soy lesbiana. ¿Pero por qué? Cuando el origen es exactamente el mismo. Es no rendir mi vida al Señor. Y muchas veces nos importa más lo externo que el corazón. Nos importa más que ya no importa, pero que sea heterosexual o que no se note tanto. Cuando lo que nos debe importar es
el corazón de la persona, que conozca a Cristo, que rinda su vida al Señor. El resto viene después, es de adentro hacia afuera. Entonces, como les digo, no nos podemos poner en este altar moral de comenzar a discriminar, a juzgar, porque todos nosotros también fuimos enemigos de Dios. Y también puse ahí Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y ahora, ¿cómo hablo de esto con mis niños? Ya vimos que era lo que era la teoría de género. Vemos que claramente es contrario a la palabra del Señor, pero también vemos que debemos mostrar amor y compasión con ellos. Pero ¿cómo hablo de esto con los niños? Acá me pasa que yo no soy mamá, pero mi experiencia, lo que yo les puedo contar, es que, bueno, muchos saben, soy profesora, fui profesora jefe por 10 años, siempre de los cursos de primero y segundo medio, y ustedes saben que educación sexual en Chile es obligatoria para educación media desde el año 2010. Por lo tanto, yo tuve que hacer por 10 años clases de educación sexual a adolescentes, me tuve que exponer a preguntas bastante incómodas a veces, exponerme a preguntas bastante íntimas a veces, pero afortunadamente en el colegio en que trabajé nos capacitó mucho en el área de cómo tratar el tema de la educación sexual. Así que, si bien, claro, yo no les voy a hablar desde el punto de vista de mamá, sí les voy a transmitir todo lo que yo me capacitaron y trabajé por muchos años. Entonces, para comenzar este tema, que aquí me voy a tratar de detener lo más posible, quiero comenzar con este versículo. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y este versículo, al menos a mí, me habla de la responsabilidad que tienen ustedes como papás en la educación de sus hijos. Y claro, acá habla de los mandatos del Señor. Pero resulta que los mandatos del Señor y el Evangelio involucran todas las áreas de nuestra vida. La sexualidad no queda exento de esto. Por lo tanto, si bien como papás, la misión principal es llevar a los niños a Cristo, que conozcan al Señor, el Evangelio involucra todas las áreas de la vida. Por lo tanto, yo de este versículo también entiendo que la educación sexual es responsabilidad de los padres. Hoy en día se habla mucho de responsabilidad de quién, del colegio, de la casa, de quién tiene que hacerse cargo. En mi perspectiva, ambos tienen que hacerse cargo, pero creo que la principal responsabilidad, sobre todo hoy, como familias cristianas, es de los padres. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Es importante hablar con los niños de sexualidad, principalmente porque la sexualidad es parte de nuestras vidas. Somos seres sexuados. Generalmente nosotros asociamos la sexualidad a la genitalidad, al acto sexual, pero la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es justamente esto. ¿Qué implica ser hombre? ¿Qué implica ser mujer? ¿Cómo se relacionan ambos? ¿Cómo es la afectividad que vamos a tener entre hombres y mujeres cuando los niños empiecen a crecer, cuando sean jóvenes, cuando pololeen? ¿Cómo va a ser este acercamiento? ¿Cómo va a ser la afectividad, la responsabilidad afectiva que va a tener? Todo eso es parte de la sexualidad. Y eso es lo que se debe enseñar a los niños, porque somos seres sexuados. Por otra parte, la influencia del mundo es brutal.
es realmente brutal. Y les voy a contar una experiencia que tuve debe haber sido como 10 años atrás, quizá un poco menos, en que yo en ese tiempo trabajaba en la escuela dominical, ahí en Mata, con las clases más grandes, con las clases de 11, 12 años hacia arriba. Y hubo un año que hablamos harto de sexualidad, hablamos de consumo de drogas, y la clase era como bien heterogénea, en el sentido que habían niños que venían de ahí del pasaje, del sector, que no venían de un contexto cristiano, no tenían familias cristianas, y los otros niños que eran, venían de familias cristianas, habían crecido en el evangelio, por decirlo así. Y cuando hablamos de sexualidad, me llamó profundamente la atención que no había ninguna diferencia de pensamiento entre todos los niños. Todos pensaban igual. Hablamos de homosexualidad y todos decían, pero ¿cuál es el problema si ellos se aman? Recuerdo que también, por ejemplo, hablábamos de el tema de que el acto sexual lo reservaran para el matrimonio, y era como, ya, me decían, tía, pero obvio que si somos niños ahora, obvio que ahora no, porque somos adolescentes, podemos quedar embarazadas, pero cuando ya seamos mayores de edad, y era como, no, chiquilla, y chiquillos también, reservémonos para el matrimonio, y era como, pero ¿por qué? Y me llamó la atención que tenía estos grupos, estos dos grupos de que niños, por decirlo así, de familias cristianas y niños de familias no cristianas, y pensaban exactamente igual. Y ahí yo dije, yo creo que recién caí en cuenta de lo brutal que es la influencia del mundo. ¿Por qué estos pensamientos vienen del mundo? También, como mi mamá comentaba, también hace harto tiempo atrás, como 15 años atrás yo creo, de un niño que conocí por la vida, que tenía como 5 años, y que él en su momento, en esa época dijo que cuando grande quería ser gay. Y todo así, ¿pero por qué? Porque es bacán, pues porque en la tele es bacán, porque tienen plata. Y eso es lo que a los niños les está llegando. Y la influencia entonces es brutal, es brutal. Por otra parte, en el tema específico acá de sexualidad, si tú no eres su principal fuente de información, si tu papá y tu mamá no eres su principal fuente de información en el área de sexualidad, ¿quién o qué lo va a hacer? ¿Va a ser el amigo? ¿Va a ser internet? ¿Va a ser la pornografía? ¿Va a ser la tele? ¿Va a ser el colegio? Sobre todo ahora que se viene en el tema de sexualidad enseñar sobre teoría de género como una opción válida. Entonces, si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién les va a entregar entonces una sexualidad sana, una sexualidad cristiana a tus hijos? Por otra parte, las estadísticas en el tema de sexualidad es bastante preocupante. Por ejemplo, en nuestro país, la edad de iniciación sexual en promedio es a los 15. Eso es promedio. Significa que hay niños de 14, 13, 12 años que ya se están iniciando sexualmente. Por ejemplo, también se estima que el 70% de los adolescentes consume pornografía de forma diaria. Y de estos, el 80% son hombres y el 40% mujeres, niñas, adolescentes que consumen pornografía de forma diaria. La pornografía, me voy a tener un poquito acá porque es un tema que me ha llamado mucho la atención últimamente. El inicio del consumo de la pornografía es a los 9 años. A los 9. Son niños. Y a los 9 comienza de forma no intencional, porque pasó por internet, porque hubo un clic, y a los 11 años le empiezan a buscar de forma intencional. Son pequeñitos. Y hoy en día la pornografía está ahí, está en el celular, está a un clic. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes a su hijo le han entregado un celular con conexión a internet ilimitada, no controlada, o un computador a internet, espero de verdad, por favor, que hayan hablado de ellos, con ellos, de pornografía. ¿Qué es? Que eso está ahí. ¿Cómo salir de eso? ¿Y cuáles son las consecuencias que esta tiene para su salud mental? Porque tiene serias consecuencias, y también para su salud espiritual. Por lo tanto,
debemos hablar de sexualidad y todas las áreas que aborda esto desde que los niños son muy pequeños. Porque hoy en día están sumamente expuestos, mucho más expuestos de lo que nosotros estuvimos. Y por otra parte, el principal factor de riesgo de caer en distintas conductas de riesgo o de que nuestros hijos comiencen a tener ciertas confusiones sexuales, es decir, no, a mi hijo esto no le va a pasar. Si algo que a mí me llamó la atención cuando estaba en el colegio, que siempre el principal factor de riesgo para adolescentes que caían en alcoholismo eran papás que decían, no, esto a mi hijo no le va a pasar porque yo lo he educado bien. El principal factor de riesgo para niños que caen en drogadicción eran papás que decían, no, esto a mi hijo no le va a pasar porque yo lo he educado bien. Y claro, creo que muchas veces pasa que los papás se ciegan un poco a la realidad que están viviendo sus hijos. Entonces, que no sea el, no, a mi hijo esto no le va a pasar. No va a tener, en este caso que estamos hablando, confusión de género. Por lo tanto, no es necesario que hable de esto, porque a mi hijo esto no le va a pasar, porque yo lo llevo a la escuela dominical. No, a los niños, en mi caso, a mis alumnos de la escuela dominical también les puede pasar. Por lo tanto, es necesario que hablemos de estos temas. Una correcta educación sexual son diferentes intervenciones en el tiempo, con diferentes características, a medida que los niños y adolescentes crecen. No es una conversación esporádica que voy a tener, no sé, con una niñita cuando recién le llegue la regla, o con un niño, no sé, a los 11, 12 años, porque la educación sexual comienza mucho antes. ¿Y cuáles son los momentos claves de la educación sexual? Comienza desde el nacimiento, cuando mamá y papá modelan qué es ser hombre y qué es ser mujer, y cómo deben relacionarse. El niño nace y su educación sexual ya comenzó, porque sus primeros acercamientos a la educación sexual es qué es lo que mamá y papá están modelando. Y eso es lo que ellos van a absorber. Un papá que modela masculinidad, una mamá que modela feminidad, cómo se relacionan, cuál es el rol de cada uno, cuál es la afectividad que ellos expresan entre sí. Otro momento clave de la educación sexual es responder absolutamente a todas las preguntas que los niños hacen a medida que crecen. Todas, aunque sean incómodas, aunque me ponga rojo. Todas las preguntas deben tener respuesta. Si no es el momento adecuado, porque a veces los niños pueden que hagan preguntas, no es el momento adecuado, ok, lo vamos a hablar después, pero lo hablamos. No dejo estas preguntas al aire, porque si está haciendo preguntas es por algo. Y es normal que pregunten. Es normal que los niños pregunten cuando son pequeñitos. Si yo soy niña, mamá, porque yo tengo vagina y el niño tiene pene. Es normal. Y esas cosas se deben modelar. A los 3 años, un niño debe ser capaz de nombrar las partes íntimas de su cuerpo por su nombre. No el tilín, el popó, no. Por su nombre, pecho, trasero, pene, vagina, testículos. A los 3 años también comienza el tema de la identidad sexual, cuando ellos empiezan a reconocer hombre, mujer. Hay diferencias, por lo tanto, desde esa edad, pequeñitos, 3 años, tú eres niña, tú eres niño. ¿Cuáles son las diferencias entre ser niño y ser niña? Y estas son las primeras preguntas que los niños van a comenzar a hacer. Luego también, aprovechar las situaciones que se vayan dando. Cosas que veo en la televisión, canciones que quizás estén escuchando, situaciones que vemos en la calle, aprovechar estas circunstancias para hablar. No que si, no sé, vamos en el auto o en la micro, por ejemplo, y sale una canción de reggaetón, no, la voy a cambiar, y esto no lo podemos escuchar. O sea, claramente, ojalá que no lo escuche, pero ¿por qué no lo vamos a escuchar? Porque quizás es una canción que está denigrando a la mujer, y eso no es cómo debemos relacionarnos entre hombres y mujeres. Si vemos entonces en televisión, no sé, alguna, no sé, por decir cualquier cosa, una escena homosexual, aprovechar esas instancias para hablar con los niños.
no dejar que pasen, porque esas son las instancias que debemos ir aprovechando para hablar de sexualidad. Y también conversaciones claves e intencionales a medida que crecen. Intencionales. Voy a hablar hoy con mi hijo de pornografía. Voy a hablar sobre homosexualidad. Voy a hablar de forma intencional a medida que crecen. Conversaba con una mamá que me comentaba que con su esposo, con sus hijos, a los 11, 12 años consideraban que era una edad clave para hablar de sexualidad. Y lo hicieron de forma consciente. Papá saca a su hijo a tomar un helado y vamos a hablar de esto. Que el niño sienta que es algo importante. Ahí me llama mucho la atención a veces en películas cristianas, que siempre hay como una niña adolescente de 11, 12, 13 años, y que el papá la saca a comer y hablan. Y a veces le entregan como un anillo o una cadenita, como una especie de pacto de, hija, yo te voy a cuidar, yo te voy a apoyar cuando tú escojas al hombre que quieres como tu marido, pero tú te vas a mantener en santidad por tal y tal razón. Y hacen un pacto y hay una conversación intencional. Y esta conversación no es una en la vida, sino que son distintos temas, a través de distintos temas, como les digo, pornografía, homosexualidad, pololeo, etc. Deben ser conversaciones intencionales a medida que crecen. Entonces vemos que desde el nacimiento comienza la educación sexual, con todas estas variables y estos tipos de conversaciones. ¿Y por qué? Que creo yo que es súper importante que sea desde muy pequeñitos, porque después los chiquillos van a llegar a la adolescencia y todos sabemos lo que es la adolescencia, que hay niños que no quieren conversar, que se empiezan a simplemente a hablar con monólogos, sí, no, ¿cómo te fue en el colegio? Sí, bien, nada, y cierro la puerta. Por lo tanto, si yo recién a esa edad quiero comenzar a hablar de estos temas, créame que es fracaso absoluto. Pero si con un niño, desde que él nació, yo comencé a hablar de sexualidad de forma natural, y él ve entonces que la sexualidad es parte de mi vida, que hay un plan de Dios en mi sexualidad, por lo tanto, cuando llegue a ser adolescente, cuando llegue a ser más joven, se va a acercar confiadamente a sus papás a hablar de esto porque es un tema que se abre, es algo natural. Entonces, por eso es tan importante que la sexualidad sea un tema natural desde que son pequeños. Y también para entregarles herramientas para cuando ellos llegan a la adolescencia, que empiece todo este despertar hormonal y despertar sexual, tengan las herramientas necesarias para saber entonces cómo desenvolverse y entender lo que les está pasando. Ahora ustedes me dirán, ya, sí, ya, puede ser. Te compro lo que me estás diciendo. Vamos a hablar de sexualidad desde chiquititos y en la adolescencia y todo eso. Pero ¿cómo? No tengo idea cómo hacerlo. Hay como 5 tips, por decirlo así, que se dan, que son mantener el diálogo, mantener la simpleza, mantener la amabilidad y mantener las afirmaciones. ¿Y de qué se trata cada uno de estos? Mantener el diálogo. Cuando los niños o niñas hagan preguntas, aprovechemos la ocasión para conectar con ellos. Muchas veces nos hacen una pregunta y nosotros simplemente respondemos. Y debiéramos aprovechar, ya seamos mamás, papás, tíos, profesores de escuela dominical, profesores de colegio, abuelita, etc. Cuando nos hacen una pregunta, aprovechar esto para generar un diálogo. Averiguar qué están aprendiendo, dónde lo aprendieron, qué piensan al respecto. Obviamente sí vamos a responder a su pregunta, pero debemos aprovechar de contrarrestar con otras preguntas. Por ejemplo, ¿dónde viste eso? Ahora que estamos hablando en el tema de identidad de género. Papá, ¿qué es ser transexual? ¿Dónde viste eso? Transexual es, ya lo vimos. ¿Pero dónde viste eso? ¿Dónde escuchaste esa palabra? Comienza el tema. ¿Y por qué tú crees que Dios entonces nos hizo hombres y mujeres? ¿Qué crees tú
qué significa ser transgénero. A ver, hijo, ¿en verdad tú crees que un niño se puede convertir en una niña? Y ojo que no es un interrogatorio, porque si hay algo que les carga a los niños son los interrogatorios, ¿cierto? Cuando llegan del colegio y uno le empieza a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? Responden 3 preguntas y es como, ya qué lata, chao. Y dejan de contestar. Entonces, tratar de hacer estas preguntas, pero en un tono de conversación amable y familiar. ¿Por qué? Para saber qué piensan ellos. Porque quizás nosotros les vamos a decir, no, ser transgénero es esto, pero esto no es acorde a la palabra de Dios. Y capaz que el niño ni siquiera entiende y para él sea súper normal. Y entender entonces por qué, si es que el niño cree que sí, que es válido, ¿por qué? A lo mejor tiene algún compañero en el colegio que está viviendo esta situación. A lo mejor en el colegio la profesora dijo algo. Entonces, en vez de simplemente dar una respuesta, así como de forma como a rajatabla, como se dice, aprovechar para dialogar con ellos y conocerlos y ver realmente qué es lo que piensan. En vez de nosotros simplemente transmitir información a ellos, también recibir, bueno, ¿qué es lo que él está pensando al respecto? ¿Está teniendo dudas? Etcétera. Entonces, siempre, siempre, siempre mantener un diálogo. Esta cosa no es de arriba hacia abajo, sino que generar este diálogo para que se vaya dando esta conversación. Lo otro es mantener la simpleza. A veces nosotros pensamos, no, es que los niños no van a entender, es que es difícil. A veces los niños entienden mucho más de lo que nosotros creemos que pueden entender. Entonces debemos dar respuestas simples acorde a su edad. En este caso específico, que estamos hablando de identidad de género, un guión simple sería, por ejemplo, 1, Dios nos creó hombre y mujer. Los seres humanos nacemos hombre o mujer porque Dios quiso que naciera hombre o mujer. Algunas personas están confundidas porque no conocen a Cristo y no entienden ni les gusta la forma en que Dios los creó. Y como resultado, a algunas personas les gustaría ser del sexo opuesto, pero realmente nadie puede cambiar de sexo de forma natural. Un guión simple para hablar de identidad de género con los niños. Ahora aquí, acorde a la edad, uno le va metiendo más carne, por decirlo así, o no. Pero mantener la simpleza. Lo otro es mantener siempre la verdad. Si hay una respuesta que yo no sé, mejor decirle a los niños, ¿sabes qué? No sé, pero voy a buscar la respuesta. Y si le dije eso, obviamente, al tiempo, yo voy a volver a conversar con el niño y le voy a decir, mira, ¿te acuerdas de tal pregunta? Esto es lo que sé, esto es lo que averigüé. Ahora, si bien puede que nosotros no sepamos todas las respuestas a lo que los niños nos están preguntando, hay ciertas verdades que son claras en las escrituras y que estas son las verdades que debemos comunicar a nuestros hijos. Lo primero es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo hombre y mujer. Luego es que el pecado entró al mundo y lo estropeó todo, absolutamente todo, incluso el cómo nos vemos a nosotros mismos. Bueno, acá puse algunos versículos y luego dice, algunas personas se sienten realmente confundidas a medida que crecen. Y este versículo lo quiero leer, que es Romanos 1 del 21. Bueno, ahí puse el 31, pero voy a leer hasta el 25. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego
el texto, si ustedes lo leen, siguen diciendo de que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas y que por eso entonces cambiaron el uso natural de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a la raíz, dice que la raíz de todo esto es que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces, al final, la raíz de todas estas conductas, por decirlo así, es no reconocer, Dios me hizo de esta manera y yo lo valoro y le agradezco por ser así, por ser hombre, por ser mujer y porque Dios tiene un plan para mi vida por ser hombre y mujer. Y por esta razón, algunas personas se sienten realmente confundidas a medida que crecen. Y luego entonces continuamos con nuestro guión, que les decimos, pero ¿sabes qué, hijo? Dios nos ama y Él envió a su Hijo a salvarnos. Y Dios puede traer sanidad y verdad a aquellos que están heridos, como en el versículo que leímos hace unas diapositivas atrás, que vemos un ejemplo claro que Dios restaura y que Dios transforma. Y también Dios quiere que vivamos en la verdad acerca de cómo nos creó y quiénes somos. Sabemos que Dios es poderoso para salvar y transformar vidas, incluidas de las que tienen confusión de género. Y son estas verdades las que debemos transmitir a los niños desde que son pequeños, para que cuando ellos entonces se encuentren con estas personas que tengan confusión de género, tengan las herramientas para entender qué es lo que está sucediendo. Lo otro es mantener la amabilidad. Como ya lo toqué un poquito antes, dice, Dios tiene un profundo amor por los hombres y mujeres sexualmente quebrantados, incluidos aquellos que luchan con problemas de identidad de género. Estas luchas son complicadas y tocan aspectos profundos de nuestro ser. Perdón, de nuestra sexualidad y de nuestro ser. El tema puede provocar la risa, la burla o ira de algunos, pero debemos recordar que Dios los ama con un amor eterno, tal como nos ama a cada uno de nosotros. Y oremos para mantener un corazón compasivo para quienes tienen confusión de género. Los niños nos observan entonces en busca de pistas sobre cómo responder a la confusión de género en las distintas personas, en la cultura, y el tono y la actitud son tan importantes como nuestras palabras. Hacerles o hablar con los niños que ellos noten que Dios nos ama, Dios ama a los hombres que desean ser mujeres y a las mujeres que desean ser hombres, también que ellos puedan entender que nosotros podemos estar en desacuerdo con las creencias y elecciones de alguien, sin embargo, aún podemos ser amables y compasivos, y que entonces nuestra misión es orar por quienes están confundidos en su identidad sexual. Es muy importante mantener un tono de amabilidad, porque los niños siempre están observando. Si un niño escucha a su papá decir, ay, no, es que estos son raros, o ay, no, es que me dan asco. Si el niño en algún momento de su adolescencia comienza a tener confusión de género, ¿va a tener la confianza para ir donde su papá y decirle, papá, ¿me está pasando esto? O papá, ¿sabes que mi mejor amigo está viviendo esto? Si lo escuchó toda la vida decir y hablar mal de estas personas. Por lo tanto, mantener un tono amable es importante en lo que decimos y en el cómo lo decimos. Que ellos puedan comprender, ok, esto no está acorde al plan de Dios que tiene para nuestras vidas, pero Dios tiene compasión. Y también, si es que un niño llega a tener estas confusiones, que pueda acudir a su papá, que pueda acudir a su mamá para decir, mamá, papá, me está pasando esto. Pero sí, esto no sucede, esta educación sexual no se da en un tono amable, el niño se va a sentir coartado de poder acudir. Y esto se da para todos los temas de educación sexual. Por ejemplo, si estamos, una niñita creció escuchando, no, es que si queda embarazada yo la mato. Churra, ¿y si eso llega a ocurrir?
¿Va a ir a decirle, mamá, me pasó esto? ¿O quizás va a buscar una salida por otro lado? Si es que un papá, o sea, si un niño escucha toda la vida a su papá decir, no, es que los homosexuales, si a mí me sale homosexual, yo lo echo de la casa. ¿Y si el niño empieza a tener esas confusiones? ¿Cómo va a acudir a su papá? ¿Cómo va a pedir ayuda? Y uno, ¿cómo entonces él va a interiorizar esta idea de que Dios también les ama y que Dios les puede restaurar? Recordemos que nuestra misión no es juzgar, no es burlarnos tampoco, ni discriminar, es mostrar compasión. Y lo otro es mantener las afirmaciones. Cuando los niños ven a una persona transgénero en internet o en la calle, pueden sentir curiosidad, alarma, confusión o miedo. Entonces, cuando hacen preguntas al respecto, no solo están pidiendo detalles sobre lo que es ser transgénero, sino que también están pidiendo consuelo y afirmación, están preguntando, ¿esto también me puede pasar a mí? ¿Esto te puede pasar a ti? ¿Le puede pasar a mi hermano? ¿Le puede pasar a cualquiera? Entonces, como padres tenemos que responder positivamente. Y entonces mantener esta conversación siempre, como lo vimos recién, en un tono de amabilidad y mantener las afirmaciones. Nosotros vamos a hablar de sexualidad con los niños desde pequeños porque Dios creó la sexualidad. No es algo sucio como muchas veces se dice, no, es que esto es sucio, no se puede hablar. No, Dios creó la sexualidad con un propósito establecido. Por lo tanto, no es sucio. Nosotros o el mundo lo pervierte, pero la sexualidad en sí, el acto sexual no es un acto sucio ni cochino de lo que no se debe hablar, sino que debemos hablarlo como corresponde en santidad. También, mantener las afirmaciones. Por ejemplo, estoy contenta que Dios te haya hecho una niña o te haya hecho un niño. Estoy feliz de que seas mis hijos y de que seas un niño. Hablar con ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer? A mí como mujer, en verdad, me gusta más esto. O con los niños. ¿Qué es lo mejor de ser hombre? Ojo acá con otras afirmaciones que podemos hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mamá que constantemente habla mal de los hombres? No, es que tu papá no es un irresponsable, es así, es que no, es que los hombres son todos iguales. Un niño entonces va a querer ser esto, va a querer ser un hombre si mi mamá habla siempre mal de los hombres. O un papá que dice, no, es que las mujeres, mina, manejan mal, hacen esto, hacen todo mal, son cuáticas, alaracas, no sé qué. Churra, entonces una niñita se va a sentir afirmada en su feminidad si mi papá pareciera que ser mujer no es algo positivo. Incluso en cosas bastante simples, por ejemplo, las mujeres, no sé, no, es que cuando me llega mi periodo es lo peor, me carga ser mujer, me carga esta cuestión. Una niñita entonces va a querer ser mujer si está constantemente escuchando que ser mujer o que ser hombre no es algo positivo. Entonces debemos afirmar en los niños qué es ser hombre y qué es ser mujer de forma intencional, pero siempre en afirmación. Voy a contarles, antes de seguir, un testimonio que escuchaba de una persona, era un hombre en Estados Unidos, una persona mayor ya como de 60 años, que él fue transgénero desde su juventud. Él se sometió a terapias de hormonas, él se sometió a cirugía, pero después, adulto, conoció al Señor. Y él decía que, bueno, su conversión fue un proceso bastante largo de comprender realmente qué es lo que Dios quería para su vida, y él decidió entonces y comprendió que lo que él estaba haciendo, el cómo él se identificaba, no estaba acorde a la palabra de Dios. Y él decidió entonces someterse a la voluntad de Dios y empezó a pedirle a Dios que le mostrara entonces de dónde venía esto. Y él dice que él encontró el origen de por qué él había sido transexual. Y resulta que sus padres nunca lo tomaron mucho en cuenta, no tenían tiempo para hacerse cargo de él y lo mandaban mucho a la casa de la abuela. La abuela era costurera
Y bueno, a él le llamaba mucho la atención esto de los vestidos, le gustaban mucho las telas, etc. Y un día la abuela hizo un vestido para una niña que le habían pedido, de la edad que él más o menos tenía. Él dice que cuando sucedió esta historia él tenía como 5 años. Y la abuela le dijo, ¿te gusta? Sí, y se lo puso. Y habían unas amigas de la abuela ahí, y todos dijeron, ¡ay, qué lindo se ve! Y él dice que es su primer recuerdo de haberse sentido halagado, de haberse sentido querido, y luego toda su vida buscó ese halago. Y él en su mente comprendió entonces, cuando yo me he visto de mujer, recibo el amor que estaba esperando todo el tiempo, soy el centro de atención y me toman en cuenta. Y él comprendió que entonces toda su vida, una vida que con muchas carencias emocionales, lo que siempre estuvo buscando fue ese momento, el quien se sintió que fue tomado en cuenta. Y él dice, mi abuela obviamente lo hizo sin ninguna mala intención, pero a raíz de todas sus carencias emocionales fue el factor que desencadenó que él, luego más grande, fuera transexual, se sometiera a terapias hormonales, etc. Y él ahora se dedicaba entonces a ayudar a personas que tenían confusión de género, pero desde esta perspectiva, desde una perspectiva de amor y de que Dios entonces puede transformar las vidas. Y bueno, ahí tenemos que pedirle sabiduría a ustedes como papás, los que son profesores, tíos, abuelas, pedirle al Señor sabiduría y creatividad sobre la mejor manera de cómo afirmar a nuestros niños en su masculinidad y en su feminidad. Ahora no tenemos tiempo para tratar lo que es masculinidad y feminidad, pero en hoy olvidé cómo el nombre, los domingos en la mañana, que están tratando el tema de la familia cristiana. De hecho, Leo lo trató, no recuerdo si en la segunda o tercera clase, el tema de feminidad y masculinidad. ¿Qué es? Y eso es lo que debemos transmitir a los niños. Ahora no tenemos tiempo para tocarlo, pero vayan a YouTube a buscar eso. Ojalá vean toda esta serie de Familia Cristiana porque está súper bien tratado ahí como lo trató Leo. Pero afirmar a los niños en tú eres hombre, tú eres mujer, pero desde un punto de vista amable y con manteniendo estas afirmaciones. Y por último, y lo más importante, ora, estudia y vuelve a orar. Eso.